El turismo en Antioquia se caracteriza por su gran diversidad de actividades y destinos que combinan riqueza natural, cultural, histórica y arquitectónica. Vamos a ver detalladamente más sobre las principales características de esta oferta turística en esta región. Principalmente tenemos las rutas turísticas destacadas. Antioquia ha implementado varias rutas temáticas que potencian sus atractivos. Una de estas es la Ruta del Mar y la Sabrosura, ubicada en la región de Aruba, que combina playas culturales afrocaribeñas y gastronomía local con ingredientes como el plátano y el pescado. También tenemos la Ruta de Aromas y Montañas, enfocada en el suroeste antioqueño, que incluye cafetales, pueblos pintorescos y recorridos por paisajes montañosos. También está la Ruta Literaria, que explora lugares emblemáticos relacionados con escritores locales y la historia cultural del departamento. En segunda instancia tenemos los pueblos mágicos. Algunos municipios de Antioquia han sido reconocidos por su encanto particular y su aporte al turismo comunitario, como los Sonsón, que destaca por su riqueza cultural, con numerosos museos, un parque principal histórico y el páramo de Sonsón, ideal para el ecoturismo. Marinilla también ofrece actividades como el senderismo y pesca, además de una vibrante vida cultural con talleres de música y espacios históricos, como lo son también Puerto Berrio. Combina festivales tradicionales como el Festival del Río Magdalena, con una variada oferta gastronómica centrada en pescados y mariscos. Como tercera instancia tenemos naturaleza y sostenibilidad. Antioquia también alberga numerosos parques naturales y reservas ecológicas. El Parque Nacional Natural Paramillo y el Parque Arví son destinos ideales para actividades al aire libre como senderismo, observación de la fauna y flora y deportes extremos. La región promueve el turismo sostenible, integrando a las comunidades locales en la gestión y el desarrollo de proyectos. Reconocimientos y estrategias. El programa Antioquia es Mágica fue premiado por sus buenas prácticas en turismo competitivo, destacándose por fortalecer la economía local a través de la promoción de la gastronomía, el arte y las tradiciones de 30 municipios. Este programa ha jugado un papel crucial en revitalizar destinos poco conocidos y fomentar el turismo alternativo. Finalmente tenemos el impacto económico. El turismo en Antioquia no solo dinamiza la economía generando empleo para más de 750.000 personas, sino que también mejora la infraestructura local. Además, contribuye significativamente al PIB regional, ayudando a diversificar la economía del departamento de Antioquia. Antioquia se posiciona como uno de los destinos más completos en Colombia, ofreciendo experiencias únicas tanto para turistas nacionales como internacionales, desde paisajes naturales hasta festivales culturales. La región tiene algo que ofrecer para todos los gustos. Estas son algunas de las soluciones en el marco de las políticas económicas, Producto Interno Bruto, o sea el PIB. Para impulsar el crecimiento económico, las políticas propuestas incluyen política monetaria, reducir las tasas de interés. Esto fomenta el acceso al financiamiento para empresas y personas, promoviendo la inversión privada y el consumo. Finalmente, en la política fiscal también encontramos la innovación y el emprendimiento. Esto se basa en crear programas que incluyen incentivos fiscales para startups, capacitaciones técnicas y acceso a financiamiento. Seguimos con los indicadores del mercado laboral, donde esperamos mejorar las condiciones laborales y fomentar la formalidad mediante innovación y emprendimiento, o sea, desarrollar incubadores de negocios para que los emprendedores reciban soporte técnico, legal y financiero. También implementar programas de capacitación continua en habilidades tecnológicas, fomentando así la formalidad, o sea, simplificar trámites para la creación de empresas y reducción de costos asociados a la contratación formal, como promover reformas laborales que equilibren la protección de los derechos de los trabajadores con la competitividad empresarial. Continuando con los indicadores, también tenemos la inflación. Controlar la inflación mantiene la estabilidad económica a través de la política monetaria, que es aumentar las tasas de interés, que modera el consumo excesivo y la presión inflacionaria al encarecer el crédito y estimular el ahorro. También tenemos la política fiscal, la cual ayuda a reducir el gasto público centrando los recursos en sectores prioritarios. También el aumento de impuestos progresivos, que reduce el consumo de bienes no esenciales para frenar el alza de los precios. Políticas complementarias, la cual también ayuda a controlar los precios, implementando medidas temporales en sectores clave como alimentos o combustibles para evitar picos inflacionarios. Finalmente tenemos el fomento a la competencia, que es reducir prácticas monopólicas para garantizar precios accesibles.
Finalizando los indicadores tenemos la pobreza, que es combatir la pobreza mediante estrategias que mejoren las condiciones de vida y aumenten las oportunidades económicas, lo cual sería inversión en el capital humano, o sea, fortalecer los sistemas de educación pública y servicios de salud, especialmente en comunidades vulnerables. Esto sería también a través de la inclusión financiera, que sería ampliar el acceso al crédito a través de programas de microfinanciamiento para promover hábitos de ahorro mediante incentivos y educación financiera en zonas rurales y urbanas. Con los indicadores macroeconómicos tenemos el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, es el indicador más utilizado para caracterizar el estado de la economía en su conjunto y representa el resultado final de la actividad productiva dentro de un país. Esta medición es importante porque ofrece información sobre el tamaño de la economía y su desempeño y sirve para hacer comparaciones frente a otros países. El sector terciario es el principal motor económico de Antioquia, con un crecimiento constante tanto en términos absolutos como relativos. El sector secundario ha mostrado una ligera contracción en el 2023, mientras que el sector primario mantiene una participación estable, aunque relativamente pequeña. Esto refleja una economía basada principalmente en los servicios, con una importancia significativa de la industria, pero con menor crecimiento reciente. La evaluación del 2021 al 2022 incrementó notablemente en el PIB total, el impulso principalmente por el sector terciario. Esto sugiere políticas monetarias y fiscales expansivas en este periodo. Del 2022 al 2023, el crecimiento del PIB se ralentiza debido al desempeño negativo del sector secundario, lo que podría reflejar una política monetaria más restrictiva. En las políticas monetarias y fiscales, creemos que la política monetaria interviene en la transición de tasas bajas, a excepción del 2021 que fueron altas, pero en el 2022 y 2023 afectó la inversión industrial, pero tuvo menor impacto de servicios. En la política fiscal, con la reasignación de los recursos hacia servicios, junto con posibles recortes en obras públicas, afectó el balance sectorial. En los indicadores del mercado laboral tenemos tasa de ocupación, desempleo y la tasa global de participación. En la tasa de desocupación, básicamente es la relación porcentual entre la población ocupada y la cantidad de personas en edad de trabajar, que determina básicamente la tasa de ocupación. En base al gráfico se muestra que los hombres tienen una mayor tasa de ocupación que las mujeres en los 3 años, con un aumento constante para ambos géneros. En 2021, la tasa para hombres era del 66.4%, subiendo a 71.8% en 2023, mientras que para las mujeres aumentó del 36.7% a 45.8% en el mismo periodo de tiempo. En base al gráfico, básicamente los hombres mantienen niveles cercanos al 75%, en cambio las mujeres crecen ligeramente hacia el 55%, pero entramos a un contexto de que este año muestra básicamente una estabilización de la tasa de ocupación masculina, mientras que la femenina sigue aumentando, aunque con diferentes significativos entre géneros. En la política monetaria se busca el incremento en las tasas de interés a partir del 2022, que pudo haber limitado la creación de empleo en algunos sectores, pero no afectó significativamente a las actividades menos dependientes de la inversión capital. En la política fiscal, lo que se busca es la implementación de políticas específicas orientadas a la inclusión laboral femenina, o sea, programas de equidad de género o capacitación, que pueden haber contribuido al incremento en la ocupación de las mujeres. Con relación con las políticas económicas y su impacto, tenemos la política monetaria, que en 2021 y en 2022 tienen tasas bajas, permitiendo la creación de empleos en sectores productivos, pero en 2023 las tasas más altas pudieron haber moderado el crecimiento del empleo en sectores secundarios e industriales, aunque el sector terciario más resiliente pudo haber sostenido las tasas de ocupación. En la política fiscal se hacen programas de subsidios al empleo, estimulando a sectores intensivos en mano de obra, y políticas orientadas a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral habrían impactado positivamente la tasa de ocupación, especialmente en servicios y actividades económicas locales. Diferencias entre géneros. La brecha de género
en la tasa de ocupación es evidente y persistente. En los 3 años, esto sugiere que las mujeres enfrentan mayores barreras estructurales en el mercado laboral, lo que podría requerir políticas específicas como incentivos para la contratación de mujeres, apoyo al cuidado infantil, entre otros. Tasa de desocupación. La tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están desocupadas, es decir, que no tienen empleo, pero tienen la disponibilidad para trabajar y además están buscando trabajo, y el número de personas que integran la fuerza laboral o población económica activa. La desocupación ha disminuido para ambos géneros. Entre 2021 y 2023, para los hombres bajó de 11.4% a 7% y para las mujeres de 17.2% a 11.6%, aunque siguen siendo más alta para ellos. Impacto de las políticas monetarias fiscales en el desempleo. En la política monetaria, si el Banco Central bajó las tasas de interés durante este periodo, podría haber incentivado la inversión empresarial y el consumo, lo que había reducido el desempleo en el 2022. El nivel de aumento del desempleo en el 2023 podría deberse a un ajuste en la política monetaria, como un aumento de las tasas para controlar la inflación, lo que ralentizó el crecimiento económico. En la política fiscal, en 2021 y 2022, el gobierno podría haber implementado políticas expansivas como un aumento en el gasto público y subsidios para sectores afectados por la pandemia, fomentando la creación de empleo. Sin embargo, si en 2023 se redujo este gasto, o sea, la política fiscal restrictiva, para controlar el déficit fiscal, esto podría haber limitado la capacidad de las empresas para mantener o crear empleos, explicando el aumento en la tasa de ocupación. En la diferencia de género, las políticas implementadas pudieron haber beneficiado más a sectores tradicionalmente ocupados por hombres como construcción o manufactura, lo que explica por qué la tasa de desempleo para hombres es consistentemente menor que para mujeres. Por otro lado, sectores con alta participación femenina como servicios o turismo podrían haber tardado más en recuperarse o ser más afectados por los ajustes en 2023. En conclusión, la tasa de desempleo en 2021 y 2022 refleja la recuperación económica posiblemente impulsada por políticas expansivas. A nivel del alza en 2023 podría atribuirse a ajustes restrictivos a la política económica para controlar el crecimiento inflacionario. Es importante considerar también factores estructurales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, como la segregación laboral y las responsabilidades familiares, al analizar el impacto de las políticas públicas y en el desempleo. La tasa global de participación. Este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado laboral, ya que relaciona la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. En el gráfico muestra que los hombres participan más en la fuerza laboral que las mujeres, con una leve alza en la participación de ambos géneros. En 2023 la tasa para hombres fue de 77.2%, mientras que para las mujeres llegó al 51.8%, mostrando una brecha considerable pero en reducción. Respecto a la TGP, la política monetaria, en 2022 esta tuvo una política monetaria expansiva, o sea, con tasas de interés bajo. Pudo haber incentivado la reactivación de empresas y sectores que emplean a una mayor proporción a la fuerza masculina. Con la construcción y la industria, esto podría haber mantenido la participación masculina estable. Para las mujeres, la política monetaria expansiva pudo haber beneficiado sectores como servicios y educación, pero estas áreas tardan más en recuperarse debido a su dependencia de condiciones estructurales y sociales. Política fiscal. Las políticas fiscales expansivas como subsidios al empleo, transferencias directas y programas sociales pudieron haber impulsado una recuperación en 2022, motivando a más personas a buscar empleo o mantenerse activas en el mercado laboral. Sin embargo, si en 2023 se aplican medidas fiscales más restrictivas, o sea, la reducción de gasto público, esto podría haber limitado los incentivos para que algunos grupos, especialmente las mujeres, participen de manera más activa en el mercado laboral. La tasa global de participación parece haber sido menos afectada por las políticas monetarias y fiscales que la tasa de desempleo. Esto sugiere que factores estructurales y sociales tienen un mayor impacto a la participación laboral, especialmente para las mujeres. La estabilidad observada en las tasas masculinas y femeninas pueden estar relacionadas con la falta de cambios significativos en sectores clave de empleo y la ausencia de políticas que promuevan la igualdad de género en el mercado laboral.
Las políticas expansivas en 2022 pudieron mantener la participación, pero un posible ajuste restrictivo en 2023 parece haber limitado su efecto positivo, particularmente para las mujeres. El indicador de pobreza analizado a través del coeficiente de Gini es el indicador que se utiliza con más frecuencia para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso de un país. En términos gráficos, es la distancia entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución. Este coeficiente varía entre 0 y 1. En situación de perfecta igualdad, el resultado es igual a 0 porque sugiere que todos los hogares dentro de una sociedad tienen el mismo ingreso o que el ingreso está equitativamente distribuido. Cuando el Gini es igual a 1, la desigualdad es total, es decir, el ingreso se concentra en un hogar o en un individuo. Que presenta un indicador de 0.524 ligeramente inferior al promedio nacional, que es 0.546. Esta diferencia sugiere que Antioquia tiene un menor grado de pobreza en comparación con el promedio del país, lo que podría indicar mejores condiciones socioeconómicas o una gestión más eficiente en esta región. Sin embargo, ambos valores reflejan niveles altos de pobreza, lo que evidencia desafíos significativos en la reducción de desigualdad tanto en la región como en el país. Impacto de las políticas monetarias y fiscales en la pobreza y desigualdad. En la política monetaria, una política monetaria expansiva como tasas de interés más bajas podría haber fomentado la inversión y el empleo en sectores estratégicos. En Antioquia, sectores como la agroindustria y el turismo y la manufactura pudieron beneficiarse, lo que contribuyó a reducir la desigualdad. Sin embargo, a nivel nacional es posible que las políticas monetarias hayan tenido un impacto desigual, favoreciendo a regiones más desarrolladas en términos de infraestructura y actividad económica, perpetuando las brechas entre departamentos. En la política fiscal, en Antioquia es probable que programas sociales y transferencias gubernamentales específicas como subsidios focalizados hayan contribuido a mejorar la redistribución del ingreso en el departamento, disminuyendo el coeficiente de Gini. A nivel nacional, si bien hubo un esfuerzo para reducir la pobreza y la desigualdad, estos programas pueden haber sido insuficientes o mal distribuidos en regiones más vulnerables, manteniendo una desigualdad mayor al promedio nacional. Las políticas económicas implementadas pudieron mejorar ligeramente la distribución del ingreso en Antioquia, pero a nivel nacional no lograron reducir la desigualdad de manera significativa. Según el coeficiente de Gini, esto evidencia la necesidad de focalizar, mejorar las políticas sociales en regiones más vulnerables, impulsar las inversiones que favorezcan a las regiones con mayor índice de desigualdad. La desigualdad sigue siendo un desafío estructural que no puede resolverse únicamente con políticas fiscales y monetarias a corto plazo. El índice de precios al consumidor, o sea, el IPC, es un indicador que sirve para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios más representativos del gasto de consumo de los hogares en Colombia y nos aporta información para calcular el costo de vida en el país. Las variaciones positivas de este índice corresponden a la inflación al consumidor, mientras que la variación negativa se conoce como deflación. Las categorías como restaurantes y hoteles, que ocupan el 9.77%, y educación, el 8.61%, y alojamiento, agua y electricidad y gas, que ocupan el 8.77%, tienen mayores variaciones positivas, indicando un aumento en los precios. Algunas categorías como recreación y cultura, que ocupan el menos 1.65%, y transporte el 1.29%, muestran variaciones negativas, lo que indica una disminución en sus precios. Esto sugiere que hubo un comportamiento heterogéneo del IPC, con algunos sectores más afectados que otros. Política monetaria. Si el Banco Central implementa una política monetaria restrictiva, por ejemplo subiendo las tasas de interés, esto pudo haber reducido la demanda de sectores como transporte y recreación, lo que explica las caídas en precios en estos sectores. Por otro lado, los sectores menos sensibles a cambios de la tasa de interés, como educación, alojamiento y alimentos, pueden mantener o incluso aumentar sus precios debido a la rigidez de la demanda. La política fiscal es un aumento en el gasto público, especialmente en servicios esenciales como salud, educación y subsidios. Pueden haber impulsado el consumo en estos sectores, contribuyendo al incremento de precios. Sin embargo, si en algunos sectores se aplican subsidios directos, por ejemplo en transporte o recreación, esto pudo haber ayudado a reducir los precios o a mantenerlos estables. En conclusión, las variaciones del IPC reflejan el impacto combinado de las políticas monetarias y fiscales. Monetaria restrictiva influyó en la reducción de los precios de sectores más sensibles a la demanda.
fiscal expansiva pudo haber sostenido o incrementado precios en sectores esenciales mediante subsidios o inversiones públicas. Eso evidencia cómo estas políticas pueden tener efectos diferenciados según el sector económico dependiendo de su elasticidad y sensibilidad a las variaciones en la demanda. Definamos la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo de los hogares de un país. 2022 con un 2.58% y 2021 con 5.34% es el crecimiento moderado que sugiere una política monetaria y fiscal expansiva para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19. Durante este periodo, los bancos centrales probablemente redujeron las tasas de interés y los gobiernos implementaron estímulos fiscales, o sea, subsidios y alivios tributarios, para sostener la demanda de 2022, que fue del 12.75%. El aumento bruto podría estar relacionado con la acumulación de demanda como resultado de políticas expansivas previas, junto con posibles choques extensos como problemas en las cadenas o suministros o incrementos en los precios internacionales de energía. Estas presiones suelen contribuir a un alza en la inflación. 2023 con 9.55% y 2024 con 4.75%. La caída de las variaciones pueden ser indicativa de medidas contractivas en respuesta al incremento de la inflación de 2022. La política monetaria incrementó las tasas de interés para restringir el crédito y moderar la demanda, junto con la política fiscal que redujo los estímulos fiscales o implementación de medidas estructurales. Estas acciones buscan reducir la inflación, pero también pueden desacelerar el crecimiento económico. Impacto en la inflación. La inflación tiende a responder directamente a las políticas monetarias y fiscales. De 2020 a 2021, políticas expansivas habrían generado presiones inflacionarias moderadas evidentemente en el crecimiento gradual de las tasas de 2022. El alza se considera podría reflejar un crecimiento inflacionario significativo debido a un exceso de estímulo y factores externos. De 2023 a 2024, las medidas contractivas lograron moderar las tasas, sugiriendo una reducción en la inflación, aunque como un posible impacto negativo en el crecimiento económico.